Quien tenéis hoy aquí delante es alguien que como vosotros, pues empezó entrenando a niños pequeños a las 6 de la mañana, pintando las pistas, poniendo las redes, yendo a buscar jugadores a la casa, peleándose con los padres. O sea que no está hablando el primer entrenador de Unicaja, está hablando de alguien que empezó por ahí. ¿Por qué? ¿Tenemos muchos saltarines en este equipo? No, ¿no? Gente, no. Hay una serie de entrenadores que cada día están bregando para que el jugador persevere cargando el rebote ofensivo cada puñetera vez, a límites a veces hasta difíciles de entrenar. Entonces, perseguimos ahora calidad de la gestualidad de cualquier ejercicio que hagamos. Ahora, cuando me digáis, haremos algún sistema, ¿no? Pero buscamos que en cualquier sistema, cualquier valor interior siempre debería ir interior picado, es el más difícil. Yo siempre les digo a mis jugadores que mi abuela puede contar este balón o este, pero si le mando irlo a buscar aquí abajo, le rompo la cadera y alguien le silla de ruedas. Ahora vamos a competir nosotros de todas maneras, vamos a meter 5 canastas seguidas. 5 canastas seguidas. Y cada vez que metemos una canasta, sumamos un punto. Pero cada vez que fallamos, restamos 2. Si llegamos a menos 21, hacéis unos fondos. ¿Entendéis? Entonces, ya estamos añadiendo la técnica individual con competición, porque si no saben que ellos tienen algún premio negativo. ¿Sí? Entonces, si metéis 5 seguidas, se acabó el ejercicio. Rápido, pero velocidad. -2, -4, -6, -8, 7, 9, 11, 10, 12, 11, 10, 9, 11, 10. Sin parar el ejercicio, hay que estar corrigiendo paradas de paso, paradas de tipos de pase, todo. El rebote, no dejar que el balón toque más de un bote al suelo para lograr que también tengan el hábito de ir al rebote ofensivo. ¿Entendéis un poco por dónde voy? ¿No? Las situaciones. Mejora técnica, no paramos el ejercicio hasta que no te hayan enseñado que lo están haciendo mal. Intentar que capten la primera idea cuando tú estás hablando. En un partido donde tienes a 15.000 tíos de Panathinaikos gritándote, si no eres capaz de sintetizar la información y entenderla a la primera, estás muerto. Ya, rápido. Porque cuando hacemos un balance defensivo, lo que pedimos la mayoría de entrenadores es que nos ajustemos a alguien, a quien sea, no a tu propio par, sino haz de parar el contraataque y haz de ajustarte a quien sea. Venga, vamos. Vale, atrás, muy bien. Son triples, y a partir de ser no triples, hay algo que has de compensar, y es que si estoy muy agresivo, es prácticamente fácil que me puedan superar, a un lado o a otro. En categorías de formación, yo diría que no diréis ningún lado. Defensa 1 contra 1. Bien equilibrados. Hay una cosa que, por ejemplo, Ricky hace muy bien, nosotros decimos defensa a Ricky, cuando soy capaz de estar presionando, pero a la vez separándome, y volviendo a presionar y separándome, generando dudas al hombre que tiene balón. Si está a 2, tú tienes un pie dentro y un pie fuera. Cuando el balón tiene él, tú estás en delantera perpendicular. Pero ahora me ves a mí, pero no debes a tu defender, tu atacante. ¿Vale? Para atrás. De manera que estés en condiciones de, si él ahora penetra, lo que buscábamos antes, el 4 contra 4, penetra, aquí sí que venimos y haríamos aquí algo entrar, 2 contra 1. ¿Vale? Solamente esa situación. Hacemos esto, te pones el balón, la inviertes y hacemos lo mismo allí. Pero ahora empezamos sencillo, luego queremos negar líneas de pase. Venga, balón arriba. Ya. Sigue. Sigue. Recupera. Sigue. ¡Stop! ¿Ves a los dos? ¿Vale? ¿Entiendes lo que te digo? Está muy bien todo. ¿Ves lo demás? El balón no tiene 1 contra 1, él suelta balón, tú mantienes la línea de pase. Él suelta balón, tienes un pie dentro, un pie fuera. Suelta 3 líneas de pase de ti y ya estás en la perpendicular. Pero suficiente aquí, no, yo voy a estar aquí atrás, viendo los dos, para que nadie te rompa la espalda. ¿Vale? Balón arriba. Ya vale. Penetra, cierras, recuperas, stop. Te
balón lo tiene él. ¿Tú estás dónde? En línea de pase. ¿Sí? Entonces, mantenemos la tensión, después de haber hecho el trap, él tiene el balón, él suelta el balón, pero tú mantienes línea de pase. El balón está en línea de pase, niegas. Inversión de balón y dentro. A 2 pases saltas. Pero solo hay estas 3 reglas que hemos de obedecer. Venga, ya vale. Yo creo que el primer consejo es que se diviertan ellos también, que planifiquen bien las cosas, que no quieran correr demasiado, que sean capaces de gozar de cada categoría y que los frutos se recogen al final, no tengan demasiada velocidad. Sí. Yo creo que hay muchos momentos en mis años de trabajo de formación. Yo creo que los años donde yo era capaz de entrenar a jugadores categoría mini, hacerlo sabiendo de que lo hacíamos sin cobrar, sin embargo luego eres capaz de alcanzar un gran nivel y estos jugadores acaban jugando en ACB, en LEP, en la Federación, alto nivel, es muy bonito. Entonces, hay desde viajes a Boston, 14.000 pesetas de las antiguas pesetas, a situaciones donde después de tener que coger un tren, eres capaz de ganar un partido en una situación de inferioridad, claro, en muchas situaciones, en el cual puedo quedar con. Sí, el tema de padres, formación, entrenador, es un tema muy delicado. Yo creo que hay equipos que, por ejemplo, no permiten la asistencia de padres a entrenos y a partidos. Hay lugares donde, sin embargo, la convivencia es mucho mejor, se acuerdan además parámetros y objetivos. Yo creo que hay que diferenciar claramente un poquito el papel de cada uno en esta profesión, porque si no estamos intentando que el jugador ya ejerza casi de profesional siendo muy pequeñito, ¿no? Entonces, el ser consecuente, el no querer que tu hijo sea una extensión de ti mismo, hay muchos consejos que podría darse. Bueno, a la gente de Unicaja solo pedirles que, bueno, pues que nos ayuden, vienen momentos bonitos, pero también muy difíciles, queremos llegar al máximo de nuestra capacidad, queremos ser capaces de acabar lo más alto posible, pero a la vez siendo capaces de enganchar y demostrando al público que el equipo es un equipo competitivo, comprometido con la ciudad y con el club y que ha dado lo mejor de sí mismo para llegar hasta aquí. Living in the world past your eyes, living in the world you left behind. I'm so happy.